Tenemos hoy a la doctora Marcia Castillo, quien es neuróloga y es una neuróloga que para mí tiene una connotación muy especial porque la doctora Marcia Castillo, además de ser neuróloga, también le encanta la filosofía, le encanta escribir, tiene ya varias publicaciones y es una entregada a la causa de la enfermedad de Parkinson. Ella es miembro fundadora de la fundación, valga la redundancia, dominicana contra la enfermedad o el mal de Parkinson. O sea que cuando usted tenga un paciente, un familiar, un conocido con esta condición, piense en la doctora Marcia Castillo, porque si a mí me preguntaran, mira, ¿de qué tú quieres que Marcia hable cuando de Parkinson? No, de Parkinson. ¿Por qué? Porque es una mujer incansable con esta lucha contra la enfermedad de Parkinson, no solamente con el enfermo per se, sino también con el cuidador, con lo que está alrededor y las investigaciones que deben empezar a producirse en este litoral, Marcia. Hay que ver cómo nos adentramos. Fondo CID tiene unos recursos que lo destina a investigación. A mí me interesa que nosotros pues pongamos el ojo en esa actividad investigativa, porque esta enfermedad diezma mucho la capacidad funcional de nuestros pacientes. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es inusual, la neurociencia del despecho. Muy buenos días, doctora Marcia Castillo. Buenos días a todos. Ciertamente, Amaury, mira, hablando de, antes de entrar tal vez en el entresijo del tema que vamos a tocar, esto de la investigación, y en los últimos 3 años nosotros hemos intentado a puro arañazo montar el caballo de la investigación, porque entendemos que es importante que nuestro país se coloque en tema de neurodegeneración, Parkinson, Alzheimer, y ya llevamos 2 investigaciones a nivel internacional. Llevamos a MDS, un capítulo de investigación de los trastornos de movimientos REM y el deterioro cognitivo. Al Congreso Nacional llevamos una investigación y este año estamos preparando 2. O sea que entendemos sí la importancia de que el país se coloque en el mapa de la investigación a nivel internacional, y necesitamos también que los números estén. Es importante que los números estén desde el punto de vista no solamente sociosanitario, y porque cuando no hay números parece ser que las políticas no se orientan a resolver situaciones de salud. Aplaudo ese comentario que hace sobre la importancia de investigar y que los números se sienten y que se proporcionen, y que la gente sepa las variables epidemiológicas en cada entidad crónica. Así es. Y tú hablas de Parkinson y sabemos todo que uno de los neurotransmisores fundamentales que está ligado a la aparición de esta enfermedad es la dopamina. Y hoy vamos a hablar mucho de dopamina. No nos vamos a cansar de hablar de dopamina. Bueno, pues entonces vamos a ver despecho, neurociencia, la neurociencia del despecho. Ese tema filosófico, ese tema fuera de lo común. ¿Qué tú quieres plantear de entrada al hablar de la neurociencia detrás del despecho? Háblame de eso. Te cuento que ciertamente, desde el punto de vista de la filosofía, el amor es un sentimiento universal, es un sentimiento cosmogónico. Y para hablar desde el punto de vista de la filosofía, el doctor me dice que a veces yo tengo que aplatanarme un chin. No, definitivamente, porque para que la gente ¿sabes que nos pueda entender, aunque somos cátedra médica, tenemos que hablarle al pueblo. ¿Ah? La gente no se despecha nada más porque te deja un novio, ¿eh? No, bueno. Un amigo te deja y tú te despechas, ¿eh? Bueno, porque es un sentimiento. ¿El despecho qué es? Vamos a ver. El despecho es lo que llamamos antes la melancolía erótica. La melancolía erótica. Un disgusto, un desprecio. O sea, cuando hablamos. Es una sensación de desamor. Es una sensación de desamor. Un amigo, por ejemplo, no me gusta la palabra te traiciona, pero
rompe contigo la amistad, que es un sentimiento muy puro. Borges decía que la diferencia entre el amor y la amistad es que la amistad no necesita esa constancia que necesita el amor, esa dependencia. Y ciertamente, porque tú puedes durar un año si ves a un amigo y cuando se reencuentran, ¿te acuerdas como hablamos la última vez? Entonces, el amor, sabes, tiene sus diferentes connotaciones. Amor ágape, que es el amor puro, que no necesita nada. El amor filial, está el amor erótico, precisamente. Y esos diferentes tipos de definiciones del amor se dirigen a diferentes tipos de personas con las cuales nos interrelacionamos. Entonces, hoy hablaríamos propiamente de ese amor erótico, que es el que tenemos con una persona, sea de nuestro mismo sexo ya hoy, o de otro sexo, donde uno busca, sea directamente un apego, o busca tener esa intimidad. Entonces, para hablar del amor, recordemos que el amor se define como una emoción o un sentimiento. Y hemos hablado en otras ocasiones si el amor es una emoción o un sentimiento. Entonces, las emociones vienen en su acepción lingüística, de patos. Fíjense que cuando hablamos de patología, decimos que es algo que es anormal, patos. Y la palabra pat, que quiere decir es algo que no es normal. Uno dirá, ¿y cómo que el amor no es anormal si el amor es algo sublime? Y es porque es una percepción o algo que te mueve a algo sin importar las consecuencias que eso vaya a desencadenar. Entonces, para hablar de desamor, tenemos que entender primero qué es el amor. En el despecho hay una serie de situaciones que se desencadenan y lo primero que pasa es que tú sientes que una persona te falla y esas personas, aunque rompan por mutuo acuerdo, ¿no? Las dos personas van a reaccionar igual. Claro. Una puede reaccionar bien al principio y la otra puede tirar la ropa por la ventana, rayar el carro, salir a decir que fulano me hizo, hasta puede comportarse como un mitómano. Y eso depende de muchos factores que vamos a ver más adelante. Hay un dolor que la gente dice, pero tú estás dolido, espera que eso te pase. Lo que pasa es que hay un dolor que es realmente físico. Y esto se relaciona con un área del cerebro, que es el área singular anterior, que interpreta el dolor. Y es donde, cuando tú te partes un pie, el doctor que trabaja con eso, no es quien recibe el dolor, pero es quien le da la connotación biológica al dolor. Si del 1 al 10 nosotros decimos que el dolor porque el dolor es pluridimensional, es multifactorial, nosotros tenemos que definir el dolor con toda esa palabra, porque es subjetivo. Entonces, en esa área, el área singular anterior, es donde se percibe el dolor emocional. Entonces, ahí mismo también se refleja el dolor físico. Entonces, realmente a la gente le duele cuando le dejan. O sea, que hay una interconexión entre el dolor físico emocional y el dolor emocional. En el cerebro nosotros leemos una ruptura como un dolor físico. No sé si tú te acuerdas, hace como 3 o 4 años, que salió un artículo que cuando la gente estaba despechado, que tomara paracetamol. O sea, que cuando tú estás pasando por esta situación, debes tomar... No. Salió ese artículo, tú sabes, y la gente lo leyó como con mucho recelo. Y esa preguntita. Aclaré eso. Me quería ir, me quería tirar su cacarita para que rebale. Marcia, entonces podríamos... En estos casos que, bueno, tenemos siempre el tema de los feminicidios, la violencia de género. Entonces, el varón que mata a esa mujer que la ama, que se desvive por ella y la mata y termina matando a veces los hijos y todo eso, eso puede decirse que pueden, en algunos casos, una reacción de despecho. De despecho. Bueno, sí, pero antes de... Sí. Pero antes de entrar ahí, vamos a entender bien toda la connotación neurobiológica. Bien. Sí, claro. Sabemos que cuando una persona se enamora, hay un neurotransmisor, que es la dopamina, que te ciega. Nosotros hicimos un capítulo aquí de emociones y cerebro. Ese neurotransmisor, que se llama dopamina, tiene 2 papeles. Hacer que tú veas solamente esa persona. Y esas canciones que dicen, yo solo tengo ojos para ti, yo no veo otra persona, es verdad. Porque ese neurotransmisor empezó a subir cuando nosotros empezamos a ser monógamos. Eso empezó para que nosotros ahorráramos energía. Y cuando la dopamina, en esa fase pico de los 3 primeros meses, nosotros no pensamos en nadie más. Nosotros estamos ciegos. Nosotros tenemos una visión monocular hacia esa persona. No pensamos en más nadie. Y se dice que hay una especie de estado psicótico cuando estamos en esa infatuación, en ese enamoramiento. Ese pico de dopamina, que es el más alto que hay cuando estamos en ese estado de infatuación,
está switcheado por una área que se llama la amígdala, que también vamos a ver más adelante, porque es el área que tiene que ver la amígdala y el núcleo accumbens con la dependencia. O sea, los ludópatas, los que tienen dependencia a drogas, cuando le hacen cirugías ahí o cuando por alguna razón tienen una lesión ahí, dejan de jugar, dejan de ser ludópatas. Entonces, esa área como que le permite a que la dopamina no se segregue, sino que actúe a nivel frontal, dándole esa recompensa, que es lo que pasa con los niños cuando están en los videojuegos. Entonces, hay una recompensa, hay una gratificación, hay una sensación de exaltación que también está relacionado con carga de noradrenalina, adrenalina, que es lo que te da la energía. Entonces, la dopamina te focaliza. Ese es el que yo quiero. Ese es el papá de mis hijos, ese es el perfecto. Ese es el The One. Ese es el Notting Hill, acostado en el banco, los dos. Ya, esta es mi película. Claro, Hollywood tiene mucho que ver con eso. Entonces hay que entender que esa dopamina tiene un pico, pero que hay otros neurotransmisores que nos dan la energía para mantenernos activos, ¿verdad? Cortisol, adrenalina, noradrenalina, y hacemos cosas juntos. Ay, no, pero entonces cuando pasa el pico, y lo que hacíamos antes, y nosotros antes hacíamos muchas cosas juntos, pero ya no lo hacemos, porque la dopamina va para abajo. No podemos estar psicóticos todo el tiempo, porque nos vamos a poner locos. Entonces, se dice que ese pico de dopamina dura generalmente de 3 a 6 meses y en muy pocos casos 3 años. En demasiados casos, por eso la mayoría de los divorcios generalmente son a los 3 años. Entonces, doctora, hoy hablamos del desamor. Usted ha explicado de manera magnífica, como siempre, todo este proceso que se da en la fase del enamoramiento. Entonces, ¿qué pasa con esa dopamina cuando llega una ruptura amorosa? Hay otro neurotransmisor que es la oxitocina, que tiene que ver con el apego. Mientras más tiempo tú duras con esa persona, porque tiene más coito, tiene más trabajo junto, hay un respeto, hay admiración, que es lo que ya pasa del amor romántico, ¿verdad? Ese amor romántico inicial que la persona tiene, a un trabajo de pareja, porque el amor de pareja es una elección. Tú eliges estar con esa persona porque hay una serie de cosas que tú dices, esta persona vale la pena crear un proyecto de pareja. Ahí entra la oxitocina. Y entonces la oxitocina también es, por así decirlo, como la club, la pega. Entonces, esa dependencia que se crea, esa codependencia, se rompe. Al romperse esa dependencia, esas dos personas reaccionan totalmente diferentes. ¿Y con qué tiene eso que ver? Con variables biopsicosociales. Entonces, no es solamente que esa persona te engancha, o sea, yo era totalmente dependiente de esa persona, física, pero también neuroquímicamente hablando, o sea, del punto de vista neuroquímicamente, es como que yo con esa persona tenía una dependencia como con el alcohol, con el tabaco, como con cualquier sustancia, y de pronto me quitaron el alcohol. ¿Y yo qué hago con esta persona? Entonces, desde ese enfoque, doctora, se podría considerar que a nivel cerebral el enamoramiento se puede ver igual que las adicciones. El cerebro lo capta de manera parecida. El amor es adictivo, entonces. El amor es adictivo y los neurotransmisores que tienen que ver con el enamoramiento son los mismos que actúan en la adicción. O sea, tanto la dopamina en esa primera fase, la oxitocina, la serotonina, porque cuando nosotros estamos enamorados estamos sumamente felices. Estamos enganchados, tenemos ánimo para todo. El sol brilla más que nunca. El sol brilla más que nunca y no hay nube en el cielo. The beautiful day. Pero entonces ese proceso cronológico hasta que luego pasa a enganchar la oxitocina de la dependencia, no es lo mismo romper en los primeros 3 meses. El duelo es más abrupto, pero dura menos. ¿Me explico? Claro, porque no hay tanta dependencia. No hay tanta dependencia. Claro, hay más dependencia cuando tú duras, por ejemplo, 3 a 5 años y el duelo va a durar más y va a ser más fuerte. Marcia, sí. ¿Tú llegaste a resolver aquel problema de que fue primero la gallina o el huevo? ¿Yo? Sí, si tú lo llegaste a resolver. Oye, ¿por qué? Porque es la pregunta que yo me hago, escuchándote el curso de tu cosa. ¿Qué es primero? ¿Que suba el neurotransmisor frente a una persona determinada? ¿O que yo vea a una persona determinada que me haga subir el neurotransmisor? Es una pregunta muy interesante porque se ha hablado, no se sabe que hay un sistema que se dice que es un vestigio, pero yo no creo que sea un vestigio, el sistema vómero-nasal.
que cuando tú hueles... Mira, vamos a hacer una cosa, pues yo creo que yo te hice la pregunta muy elevada. Aterrízasela a la gente. ¿Qué fue lo que yo pregunté? Yo no. Y vamos a meternos en el bómero nasal. Ajá. Si para tú que la hueles, persona si entienda. tú hueles a una persona, tú sabes si esa persona, o la besas, Sí, si esa persona te va a gustar. O si esa persona... pero me va a dar una pecosa, yo la beso. Yo No, vi- si tú la hueles, esa persona... Tranquilo, ajá. Roberto, No, tranquilo. no, voy al grano. Hay un aparato que es como un vestigio, una reminiscencia o algo viejo que viene de nuestros ancestros. Por eso no lo quiero decir porque se oiría muy feo. Los perros se huelen. Sí, y así saben si puede haber... Si se match. liga, Si hay match Sí se entre liga. ellos. Entonces ese sistema que está aquí en la nariz, por eso se llama vómero nasal, nos dice si va a haber como esa especie de Hay una reacción química, de entonces. reacción química entre nosotros. Pero decir que eso directamente es lo que engancha la dopamina, porque tú ves una persona y tal vez la ves sentada, la ves de una forma y dice, me gusta, y no has hablado con ella. O sea, pero eso no quiere decir que te vas a enamorar. O sea, puede ser que sea la primera parte. Ahora, te sientas al lado de ella, no tiene un perfume, pero su olor te atrae. Eso es el sistema vómero nasal. Entonces, las mujeres no deben usar perfume para uno poderla oler bien. Su olor, el olor natural de la persona te dice si esa persona va a ser compatible y tiene que ver inclusive con ese sistema que tú y yo conocemos, que es el HLA, que eso tiene que ver con el sistema inmunológico y tiene que ver con la perpetuación de nuestra especie. O sea, fíjate hasta dónde llega nuestro cerebro, organizando que nuestra progenie, lo que viene hacia adelante, tenga mejores cosas genéticamente. Y eso se ha estudiado. Se sabe que, por ejemplo, cuando el papá le dice, no te vayas con el greñú loco que se monta en la moto, Con eso con ese que se va. Ay, Porque ese tiene cosas que la otra no tiene. Se tiene el olorcito. Aunque la deja preñar y después se va y el papá el abuelo le tiene que criar a los Se hijos. puede Ay, decir ay, que ay. ese es el que me dopa. Bueno, sí, tal cual. Pues tal cual. Pues Estoy tal dopado, cual. estoy dopado. Está dopado. Si estoy oficial, estoy dopado. Estoy entonces. dopado. Vamos sí. a motivar a la gente que se comunique con nosotros y nos cuente cuáles han La sido las experiencia, sí. reacciones y para que la doctora Tú pueda sabes- dar una explicación desde la neurociencia, eso que usted vivió en una etapa de desamor. 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Usted también tiene la oportunidad de ir a nuestro canal en YouTube Rumba FM y allí dejarnos sus preguntas y sus comentarios en el chat. Doctor Lafontaine, Lee, adelante. perdóname, y yo lo que quiero saber en qué momento eso pasa de lo natural Sí. a lo patológico. Sí, es bueno que Dentro de lo toquemos le ese, digo. Claro, toquemos por ese supuesto. punto y dejemos algunas pautas para las personas. Tú sabes que ahora también se usa el ghosting. ¿Eso qué es, doctora? La gente rompe, o sea, Ah, se engancha rompe. por aquí, por los Por medios las redes electrónicos. sociales. Ajá, y así mismo Aplicaciones. se va desapareciendo. Deja de hablarte, deja de saludarte, o sea, rompe el patrón con el cual inició el enamoramiento, o sea, el cortejo. El cortejo, porque ustedes saben que el enamoramiento empieza con un cortejo. Y ese cortejo va creciendo, creciendo, hasta que esas dos personas logran intimar, tener una relación, crear ciertos hábitos, digamos, de pareja. Y asimismo, cuando ya uno de los dos no está interesado, en vez de decir, no, mira, por tal razón yo entiendo que ya no hay compatibilidad. Entonces, ese nuevo fenómeno se llama ghosting, como de Fantasma, sí. Así que Desaparece. ahora los jóvenes se rompen. O sea, esa es la Se nueva... le puede poner ese complejo, el complejo de la manzana. Así fue que Eva nos engañó a nosotros. desapareciendo. No, cuando le dio la manzana, ese fue el cortejo que usó Eva. Tú ves que Eva fue la que dañó a todo el mundo. No te metes en Doctora. ese campo, Roberto. Doctora, siempre escuchamos a la gente cuando ven a las personas con ciertas actitudes de que está despechado. Desde el punto de vista neurológico, ¿qué es lo que sucede en el cerebro que hace que la gente se comporte de cierta manera? ¿Y cuáles son los comportamientos más comunes en una persona que está despechada?
Empecemos por lo que se ve por fuera. Ajá, lo que se ve por fuera, adelante. Hay un campo que se llama la neuropsicoendocrinología. Al doctor no le gusta que yo diga palabras largas, pero tengo que decirla. Neuropsicoendocrinología. O sea, ahí está el cerebro, las emociones y la parte endocrinológica. Y las hormonas. Ajá. Te dejó el novio. Le cayó una rinitis, una alergia, se enfermó. O sea, todo. que hay reacciones físicas. Hay reacciones físicas. Y todo eso tiene que ver con que estás estresado. O sea, una ruptura te genera estrés. Tal vez no te suba la presión, pero te da una colitis, te da alergia. Desde que el novio la dejó, esa muchacha no se le quita una gripe. Esa muchacha se puso flaca. ¿En serio, doctor? O ese empezó a subir. Ese muchacho se puso gordo y feo. Pero se puso feo, le salió acné. O sea, tú ves una persona, no todo, porque no todo el mundo reacciona igual. Claro. Se puso obeso y le empezaron a salir espinillas. Todo eso tiene que ver que el cortisol, como ustedes saben, esa estructura tan buena pero tan mala, cuando se perpetúa en el tiempo y se convierte en un estrés malo, altera todo lo que es el eje endocrino metabólico, cardiovascular, inmunológico, o sea, y las manifestaciones físicas, o sea, por fuera, pero también internas. O sea, hay gente que desarrolla diabetes, hipertensión. Ese pasó una crujía, con esa mujer fue tan mala, mira, que se le llevó los hijos, se llevó la ropa, y ese hombre se la vio que se le disparó la presión, se le dio una rima y no sale de los médicos después que rompió. Pero en realidad la ruptura lo que le desencadenó, le desató o le evocó fue una situación de distrés o de estrés, y ese estrés, y eso es todo la neuropsicoendocrinología. Entonces vamos por dentro. Sí. Ese mismo cortisol altera áreas del cerebro, altera la memoria, porque el área que está, que se llama hipocampo, donde tiene una membrana que recibe y esa cortisol, y esa área tiene que ver con la memoria a corto plazo. Entonces, también hay otras estructuras que tienen que ver mucho con lo que es el manejo del cortisol, que tiene que ver con la regulación de otras hormonas. Y ese desbalance hormonal va a producir en ese paciente alteraciones del estado anímico, conductual, comportamental. Entonces, no es él, son sus hormonas que se alteran. Entonces, hay personas que reaccionan de una forma, desde el punto de vista neuroquímico, pero también desde el punto de vista podemos decir psicosocial. O sea, según la construcción de su psiquis, Claro. porque hay personas que son resilientes y entienden, bueno, me dejó, está bien, tengo que pasar Me la busco fase normal. otro. Bueno, lo del clavo saca otro clavo. Eso Es funciona. Aplica, funciona. Puede Desde el funcionar cerebro, doctor. temporalmente, no me gusta decir eso, pero puede funcionar temporalmente porque te va a dar un piquito de dopamina Ok. por un tiempo. Marce, entonces, ¿quién responde? O sea, ¿quién trata el despecho? ¿Cómo se trata el despecho? Mira, realmente un duelo, usted preguntaba cuándo es normal y cuándo no. Sí, ¿cuándo es patológico? Una ruptura es un duelo, tiene que pasar sus fases normales de su duelo. O sea, ¿Cuáles son primero, esas fases, doctor? o sea, primero tú empiezas a decir que no, espérate, de que verdad me de dejó. verdad me dejó. Y entonces después que tú dices, de verdad me dejó, ¿Qué es yo a peli, hice? y ¿Qué eso. hice? Y yo qué hice mal. Y ay, ¿será que tal me puse gorda? ¿Y será que, ay Dios, será que Voy tal? para el plástico. Voy para el plástico. Y tú ves que entonces empiezan a cambiarse el pelo. Pero la verdad es que esa ruptura a veces tiene muchos factores. Entonces, el duelo tiene que pasarse y no todo el mundo lleva el duelo bien. Ni todo el mundo hace un duelo biológico, sino un duelo patológico. Entonces, hay que darse su tiempo, hay que repensarse como ser humano, hay que hacer cosas que te hagan bien, como volver a reencontrar con los amigos, que cuando uno tiene pareja, entonces se olvida que tiene amigos, se olvida que uno montaba bicicleta, se olvida que uno a veces le gustaba escuchar, por ejemplo, música alternativa, y entonces nada más oye música melómana, música que te da más tristeza. Esa idea de perpetuar y rumiar el dolor. O sea, hay un tiempo en que hay que aceptar el dolor, vivirlo, pero no te puedes quedar ahí rumiando ese dolor. Entonces, hay que hacer estrategias que te permitan a ti salir de ese duelo, porque ya no, las mujeres no lloran, sino facturan, pero no todo el mundo. No es todo el mundo. Vamos a hablar, vamos a ir a una pausa, doctora, y vamos a hablar de por qué algunas personas reaccionan de una manera y otros lo toman más chill. Vamos a una breve pausa y enseguida continuamos en Cátedra Médica.